mis amados hermanos, amigos, queridos, nuevamente nos encontramos este año con nuestra vitamina fin de semana. Esta vitamina que de una u otra manera nos fortifica, nos anima, nos alienta y pone algo de picante en reflexión para cada uno de nosotros. Yo les digo la verdad, especialmente a mí me ministra, a mí la vitamina me marca, porque soy el primero en que estoy escudriñando y mirando y empiezo a sentir de que eso que el Señor me pone en mi corazón y en mi mente, debo compartirlo con cada uno de ustedes. No nos podemos quedar con lo que el Señor nos da, con lo que el Señor nos ministra, porque Él nos llama a compartir de todas las cosas que Él nos da, de las cosas con las que Él nos bendice, y entre estas su palabra. Hoy quiero que nos sentemos a reflexionar sobre un tema muy hermoso que el Señor puso en mi corazón, y es sentarnos y analizar y meditar de qué manera estamos escuchando nosotros la voz de Dios. Yo quiero que ahí en el lugar donde ustedes se encuentran hoy, primeramente Dios les dé mucha sapiencia, sabiduría, inteligencia, despeje todo lo que quiera interferir en estos 15 minuticos y puedan disponer su corazón para Él y para escuchar este pequeño mensaje, esta pequeña reflexión que, como dije anteriormente, nos ministra a todos, particularmente a mí. Quiero que vayamos al capítulo 28 de Deuteronomio. Desde el versículo 1, nosotros estamos viendo aquí bendiciones de la obediencia. Yo creo que muchos de ustedes y como yo, tal vez hemos leído y resaltado este capítulo porque nos edifica de una u otra manera. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, por eso viene mi pregunta: ¿de qué manera estamos escuchando la voz de Dios? Mira que muchas veces nosotros leemos la palabra y encontramos infinidad de citas bíblicas que nos llevan a meditar. Muchas veces nos deja impactados, como el Señor dice, por decir algo, una cita bíblica donde el Señor nos está hablando de que no temamos. Yo siempre recalco ese Isaías 41:10. No temas. Pero andamos en un mundo de incertidumbre, andamos en un mundo de temor, y tristemente nosotros como creyentes nos hemos dejado contaminar de todos estos ambientes. Nos hemos dejado llevar por el temor, por la angustia, por la desesperación, por el miedo, cuando el Señor en su palabra nos dice: no temas porque yo estoy contigo. Entonces, si el Señor nos está dando una certeza de su palabra para mi vida, para tu vida, es porque Dios está dispuesto a cumplirla, porque Dios nunca ha mentido. Esa es una parte. Dios nos habla en infinidad de lugares en la palabra de Dios, diciéndonos que Él siempre está ahí con nosotros. Muchas veces el salmista recalca y reafirma que el Señor está con nosotros. Ustedes han leído el Salmo 23, por ejemplo, cuando el Señor está diciendo, cuando David le está diciendo al Señor: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Y entonces nosotros le ponemos comillas porque no sabemos muchas veces en nuestra incertidumbre qué puede pasar con nuestra economía. Nos ponemos muy meditabundos en creer que porque estamos viviendo un tiempo difícil, nos vamos a ver involucrados en esos tiempos tan difíciles, cuando Dios ha estado supliendo, tal vez en pocas cantidades, pero ha estado ahí y no nos ha abandonado. En la alacena siempre hay que comer. Tenemos un techo y una cama donde dormir.
nada me faltará, dice el salmista. Tú estás confesando con tu boca estas palabras, estás leyendo este salmo y lo estás tomando como una palabra rema para tu vida. Yo te invito a que lo hagas, porque es la única manera en la que podemos entrar realmente en confianza y esperanza en el Señor. No podemos tener un milímetro de dudas de lo que el Señor puede hacer con nosotros cuando nosotros dejamos que Él gobierne nuestra vida, que Él tome nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, que Él maneje nuestros pasos, que Él ministre los movimientos de nuestras manos. No tenemos por qué tener dudas en ese aspecto, porque todos como creyentes, así como confesamos muchas veces a los demás que Cristo viene, tenemos la fe y la certeza de que Cristo va a venir por segunda vez por su iglesia y está pronto ese evento. No estamos lejos de este evento. Así como creemos de esta manera, tenemos que creer en todo lo que el Señor nos tiene en su palabra. Y su palabra es verdad. Pero están sucediendo tantas cosas que confunden, que muchas veces Dios nos está hablando y nosotros creemos que no es Dios. Muchas veces Dios nos está reafirmando en su palabra y tenemos dudas si es Él o no es Él. Mira un ejemplo muy claro que tenemos en la primera carta de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, del verso 1 al 10, estamos mirando aquí un evento de cómo el Señor está llamando a Samuel. Y ahí a partir del versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había quien predicara, no había quien llevara el evangelio, no había quien llevara el mensaje del Señor al pueblo de Israel. En aquellos días no había visión con frecuencia. No se estaba presentando esas visiones proféticas que el Señor estaba moviéndose en esa época. Algo estaba pasando dentro del pueblo de Israel. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Estaba creyendo que era Elí quien estaba llamando. Ponle cuidado. Dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me estás llamando? Y Elí le dijo: yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que era Jehová que estaba llamando a Samuel. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como a las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¡Tremendo! 3 veces o 4, quién sabe cuántas más, el Señor llamándolo. Pero ¿qué estaba pasando con Samuel? Estaba escuchando una voz y no sabía, no entendía, ni tenía discernimiento que era la voz del Señor que le estaba hablando. Yo te invito hoy, mi amigo, mi hermano, mi hermana, que reflexionemos en cuán necesario es estar escudriñando las Escrituras. El Señor Jesucristo dijo ahí en Juan: porque en ella hallaréis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí.
¿Cómo haces tú para saber que un testamento te corresponde y del testamento te corresponden ciertas propiedades? Tienes que leerlo, tienes que entender que algo quedó a tu nombre y que es para ti. De esa misma manera hay que leer la Biblia. Ponle tu nombre. No le pongas Elí, no le pongas Samuel. Ponle Ricardo, Jaime, Esther, Mercedes, Estela, Jorge. Ponle tu nombre y te vas a dar cuenta que Dios te está hablando a través de la palabra. Y por eso hoy en día el mundo está lleno de sectas y de religiones y de tantos grupos religiosos. Son millones a nivel mundial. Porque el hombre no ha sabido escuchar la voz de Dios. El hombre no ha sabido entender cuando Dios está hablando al corazón del ser humano. Y más a sus hijos. Porque acordémonos que nosotros como hijos de Dios tenemos ese privilegio. Un privilegio especial donde sabemos que Dios nos habla a diario. En todas las circunstancias de la vida. Cuando tú vas por la calle, a mí me ha pasado, y encuentras a alguien que tiene hambre, o que se ve con hambre, o que está pidiendo comida, o algún dinero para comida. Hay algo que pone en mi corazón el Señor inmediatamente, y yo hoy compro aunque sea un pan para esa persona. Y siento tranquilidad. Y cuando sigo caminando, siento que el Señor me está diciendo: buena cosa has hecho, me estás escuchando. Cuando voy hacia un camino que no me corresponde y de un momento a otro me detengo y empiezo a pensar que no tengo por qué estar en ese lugar, no es porque yo mismo me estoy hablando a mí mismo, es porque Dios está poniendo algo para que yo escuche su voz y me está diciendo: por ahí no es, no tienes por qué coger por ahí. No tienes por qué estar ahí, no tienes por qué llegar ahí. ¿Y de qué manera podemos escuchar la voz de Dios? Leyendo la palabra, escudriñándola. En este tiempo entramos en un proceso en nuestra iglesia para que la iglesia toda a nivel grupal participe de unos proyectos nuevos que estamos tratando de desarrollar, pero con la colaboración de todos. Todos en el griego quiere decir todos, y en el hebreo también. No podemos dejar a nadie por fuera, pero solamente tú, como hermano, como miembro de la iglesia, tienes que orarle al Señor para que Él te muestre y te diga en qué vas a empezar a trabajar este año para ayudar a que el reino del Señor crezca, para ayudar que el grupo, el cuerpo de Cristo se mantenga y crezca, no en volumen, sino en conocimiento. En volumen es importante, pero es más importante el conocimiento. Así que mi amado, mi hermano, hermana, amigo, amiga, cualquiera que esté viendo este video, yo lo invito hoy a que escuchemos la voz de Dios, a que escuchemos la voz del Señor Jesucristo. Él siempre tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Mira allí rápidamente en Juan 10, en el capítulo 10, el Señor Jesucristo habla del buen pastor. Y él dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y después, más adelante está hablando, ellos oyen mi voz y me obedecen, y me siguen, y van conmigo, y donde yo voy van. Tú y yo somos ovejas del rebaño. Tú y yo somos ovejas de su prado. Él es nuestro mejor pastor. Claro, tenemos nuestro pastor en la iglesia, el que está pendiente de tus necesidades, de tus angustias, el que ora por ti, el que intercede, el que está pendiente de que la iglesia se mantenga, que la iglesia esté en un ámbito espiritual sano. Pero tu mejor pastor es el Señor Jesucristo, porque Él es el buen pastor. Entonces yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que a partir de este día, durante este año y todos los años hasta que Cristo venga,
empieces a comprender y a reflexionar de que el Señor necesita obreros para la mies. Tú y yo estamos llamados a escuchar la voz de Dios, y Dios está hablando en este tiempo. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y tú tienes que ir a las naciones. Tu nación es tu barrio, tu sector, tu entorno, tu familia, tus amigos. Ellos son los que están esperando que tú y yo llevemos la palabra de Dios, la que escuchamos. Entonces yo les pregunto, ¿cómo estamos escuchando la voz del Señor? Oremos. Señor, te damos gracias porque hoy tú estás ahí transmitiéndonos este mensaje tan hermoso. Tú estás buscando que tu iglesia se levante, que tu iglesia se vuelva una iglesia guerrera, una iglesia con ánimo de salir a predicar el evangelio. Pero Padre, antes que todo, enséñanos a escuchar tu voz, enséñanos a ser obedientes a tu voz a través de tu palabra. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, mucho amor, muchas bendiciones, que Dios les sostenga, les mantenga, prevalezcan y por favor, siempre adelante, tomados de la mano del Señor y empoderados con la palabra. Un feliz fin de semana, que disfruten y nos vemos en la próxima. Bye bye.